Bueno, damos por iniciada entonces la segunda clase de programación, donde en esta oportunidad lo que vamos a hacer es, en primera instancia, repasar todo lo que vimos en la primera clase. Lo repasamos a una velocidad moderada. Después profundizamos algunas cosas que quedaron medias ahí flojitas. Y por último, cerramos con un tema nuevo. O sea, esa va a ser la modalidad de todas las clases. Es mitad de repaso, mitad de tema nuevo, y así todas las clases, avanzando de a poquito. De a poquito, pero de forma continua. Así que bueno, empezamos con este primer PowerPoint. Como ya saben, no uso mucho el PowerPoint, pero como para tener una estructura. Recordemos lo que vimos la primera clase, ¿no? La primera clase dijimos que íbamos a trabajar con un lenguaje compilado. En particular vamos a trabajar con C. Y comentábamos así muy por encima por qué utilizábamos C y cuáles eran las virtudes y desventajas que puede llegar a tener C. Bueno, y acá les adjunto un link donde van a ver que un montón de tanto lenguajes de programación como tecnologías bastante modernas están basadas en C o incluso programadas en C. Después, en cuanto a la codificación, la clase pasada básicamente vimos el leer, el escribir, declaración de variables, asignación de datos a una variable y mostrar por pantalla variables. Entonces acá tenemos un resumen de lo que vimos la clase pasada. Bien, pero bueno, no pretendo que se queden con ese resumen en el PowerPoint, sino que lo hagamos ahora en vivo para recordar un poco los conceptos. Vimos también que vamos a trabajar con un determinado IDE que se llama CodeBlock. Que el CodeBlock por sí solo no hace nada. El CodeBlock es un editor de texto con unas funcionalidades extras, pero que nos permite incorporar justamente un compilador. Así que los que tienen problemas con el CodeBlock es seguramente porque esté mal instalado el compilador o tengan que instalarlo desde cero. Así que bueno, una vez que tienen el CodeBlock y el compilador, recordemos cómo era para generar un proyecto. ¿Sí? Para generar un proyecto era File, arriba a la izquierda, New Project, o acá, en crear nuevo proyecto en el centro de la pantalla. Vamos a hacerlo desde el menú File, New Project. Luego, aplicación de consola, siguiente, y elegir el lenguaje, que en este caso es C. El título del proyecto, vamos a ponerle Nico clase 2, ¿sí? Donde lo van a abordar, el nombre se genera automáticamente. Siguiente, y chequear que acá tengan un compilador disponible, ¿sí? Si no tienen un compilador, seguramente no funciona el programa. El compilador que utilizamos es este que están viendo acá, GNU GCC Compiler. Bien, tratemos de todos utilizar el mismo compilador para evitar problemas menores, pero problemas al fin y al cabo. Tienen que tener chequeadas estas dos opciones, ¿sí? Para que se creen las relaciones y el debug. Y una vez que cumplen con eso, listo, llegamos a la estructura clásica del proyecto, que es el nombre del proyecto, la carpeta donde se guardan los motores, es decir, los .c, ¿sí? Y el .c principal, que es el que siempre se tiene que llamar main. Bien, bueno, la programación la vamos a realizar dentro del main siempre. ¿Qué quiere decir dentro del main? Quiere decir que todo lo que está entre la llave y para arriba vendría a ser el inicio del algoritmo, y la otra llave y el return 0 nos define el final del algoritmo. Entonces, ahí estamos. Entonces la programación la tenemos que hacer acá, en lo que yo estoy marcando de gris en la pantalla. ¿Se ve bien la pantalla? ¿Estamos bien? Sí, Cristian, estoy hablando. Así que espero que soluciones el problema de audio. Buenísimo, bien. Bueno, hasta acá va bien, se está viendo bien la pantalla. Y mi voz, más o menos. Sí, se ve la pantalla. Espléndido, gracias. Algo de lag, bueno, esperemos que se solucione, perfecto. Bueno, después una pregunta que me han hecho, no sé si en esta comisión, la anterior o cuál, es una pavada, parece, pero bastante útil, es cómo cambiar el color de fondo. Setting, editor. Y acá viene esta opción, ¿sí? Fondo de la sintaxis. Y bueno, por defecto es la blanca, pero hay muchas otras más.
La otra que es bastante popular es esta, la Dark Gray, que es con el fondo negro, ¿sí? Ustedes dirán con cuál ven mejor, ¿sí? No sé cuál prefieren, así que escriba con negro o con blanco, da igual, a mí me da igual. Bueno, por ahora votó uno solo, pero el color, así, setting, editor, acá, fondo de la sintaxis, y acá tenés todos los temas para cambiar, oscuro. Bueno, vamos con este y de última si no les gusta después me dicen y lo volvemos a cambiar, no hay problema. ¿Sí? Bueno, se ve que vos no eras el que preguntó, Matías, Nicolás, pero varios lo habían preguntado cómo cambiar el color. Bueno, y listo. Empecemos entonces con... Si tenés solamente default, tenés que bajarte los temas aparte. ¿Sí? Hay un montón de páginas para bajarte temas del Codeblock. De última lo subo al campus, pero no, es un archivito que no pesa nada. Bueno, lo primero que estuvimos viendo es... bueno, desde ya que el escribir, ¿no? El escribir como era algo así, ¿no? Printf, entre paréntesis y entre comillas, uno tiene que escribir lo que justamente quiere que se vea por pantalla. Por ejemplo, vamos a escribir un título, clase 2, repaso. Y este /n quería decir dejar un renglón. Vamos a apretar play. Cuando digo apretar play me refiero a, primero se compila, compilar quería decir generar el lenguaje de máquina. Y luego play, justamente ejecutar lo que se generó con lenguaje de máquina. Acá tenemos el título, ¿sí? Que le pusimos a la clase. Después, si hago otro printf, vamos a poner fecha 12 del 4. Si hago otro printf, vamos a notar que aparece en el renglón de abajo justamente porque dejé un renglón anteriormente. Entonces vamos a compilar nuevamente. Y ahí lo tenemos, ¿sí? Tenemos el título y el subtítulo. Pero con un renglón entre medio, ¿por qué? Porque acá, aunque no lo veamos, acá hay un /n. /n que quiere decir pasar al otro renglón. Es importante que pongan ese /n porque si no van a escribir todo en la misma línea. Va a quedar horrible y además se van a perder y no van a saber lo que están haciendo. Martín, si estás usando el DebC no hay problema, así no te atrasás y ganas tiempo, pero recordá que los finales son solamente con Codeblock. Así que tenés tiempo como para solucionarlo, pero no te abatates con eso, ¿sí? Trata de solucionarlo, mientras tanto usa el DebC o el Visual Core o el que quieras, pero los finales con el Codeblock. Los parciales por ahí lo negociamos, ¿sí? La idea es que los parciales también sean con Codeblock, pero bueno, vemos. Pero el final ahí sí tiene que ser sí o sí con Codeblock. Bien, bueno, entonces ya sabemos el escribir. Luego vimos qué cosas. Bueno, vimos el leer, pero el leer lo dejamos un poquito más para adelante. Vimos los comentarios, ¿sí? Comentario. Los comentarios son con // son comentarios de línea. Es decir, que todo lo que esté en esta línea, en la línea 8, a la derecha del // es un comentario. Y si uno quiere escribir más de un comentario, más de una línea, perdón, tiene que poner /*, */*, y entre medio del /*, */* uno puede comentar lo que quiera, ¿sí? Yo no uso nunca el /*, pero se los dejo ahí para que lo recuerden. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora vamos con las variables en sí. Sí, efectivamente si tienen un Windows de 32 bits, puede que tengan problemas cuando ya tienen instalado el compilador, ¿sí? Pero bueno, lo mejor que te aconsejo es que lo desinstales y que instales otro, ¿sí? Muchas veces el que ya viene instalado o el que instalás para alguna otra aplicación no funciona con el Codeblock. Bien. Bueno, vamos con las variables. Las variables en C son de tres grandes tipos principalmente, ¿no? Son las variables enteras, las variables reales y las variables del tipo char. Son las tres grandes variables que vamos a trabajar en C.
Las enteras se las denota con la palabra int. Las reales pueden ser del tipo flotantes o del tipo doble. La diferencia es escasa, escasa no, la diferencia es importante y la van a ver más en organización de computadoras. Básicamente es, el float es un número real con un intervalo más acotado, o sea, con un rango más acotado, ¿sí? Por ejemplo, se mueve del -10 al 10 y los dobles se mueven del 1000 al 1000, o sea, a eso me refiero con intervalo. Si uno quiere escribir un número real muy pequeño o un número real muy grande, seguramente se salga de los flotantes, ¿sí? Son algo así como 5 cifras, los dobles son muchos más, pero esa es la única diferencia. Yo por lo general en todos los ejemplos pongo float porque estoy acostumbrado a usar float. Y luego las variables del tipo carácter se las denota con la palabra char. Estas son las tres grandes variables y son las que vamos a repasar. Bien, ¿cómo es para declararlas? Bueno, muy simple, tipo de dato, en este caso entero, y vamos a ponerle un nombre. Vamos a tratar de hacer un ejercicio más parecido a los que por ahí tienen el PowerPoint. Vamos a definir una variable edad, punto y coma, listo. Ahí definí un contenedor que se llama edad, que puede guardar un valor entero. ¿Cómo hacíamos para asignarle valores a edad? Bueno, lo más fácil es hacer edad igual y uno pone la edad, ¿no? Ahí definimos una edad de 11 años. Lo dejo comentado porque no es lo que me interesa. Lo más importante por lo general es guardar un dato que viene del exterior, es decir, que algún agente externo lo tipea. Así que eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo hacíamos para ingresar una edad? Bueno, por ejemplo, lo hacíamos con un printf. Ponemos una instrucción, podría ser ingresar tu edad, 2 puntos, y por qué no dejar otro renglón. Entonces acá le estamos dando una instrucción a la persona que está utilizando nuestro aplicativo, y luego teníamos que poner el leer. ¿Cómo era el leer en C? Bueno, el leer en C se lo escribe como scanf, y entre paréntesis, acá viene lo menos intuitivo por ahí de lo que vimos la primera clase, ¿sí? Es de la siguiente forma. El dato que uno va a tipear con el teclado lo va a guardar en la variable edad, eso está clarísimo, así que edad tiene que ir. Pero antes de ponerle edad hay que poner entre comillas la máscara de los números enteros. En este caso la máscara de edad es entera, por ende pongo una máscara de enteros. Así que esos son los dos argumentos que se necesita para el leer en C. Los argumentos, después lo vamos a ver, van separados por coma, así que va una coma entre medio, y es fundamental que antes de la variable vaya un ampersand, ¿sí? Un ampersand, el simbolito de la I lógica, ¿sí? Entonces esta es la estructura general del scanf. Máscara, coma, ampersand, variable. Entonces de esta forma podemos tipear un valor y guardarlo en una determinada variable que previamente ya está definida. Bueno, así como está, el programa no va a hacer mucho, ¿no? Porque nos va a pedir un dato y lo va a guardar. Siempre está bueno mostrar el dato que uno tipió para ver que está todo bien. Así que vamos a hacer eso y de paso lo repasamos. Printf, entre comillas, porque no dejando un renglón, usted ingresó el número entero, 2 puntos, y acá quiero mostrar el número entero. Entonces, que yo acá quiera mostrar el número entero quiere decir que voy a mostrar un entero, así que tengo que poner la máscara de los enteros, que es D, coma, afuera de la comilla importante, la variable que voy a mostrar. Entonces, ahora sí ya tenemos algo que se pueda probar. Compilamos, todo verde por suerte, así que pulgares arriba del programa. Y aguardamos 0 errores, 0 warning. 2 segundos en generar el código de máquina y como 10 segundos para mostrarlo en la pantalla. Vamos a compilar nada más. Está, compilar y ejecutar. Ahí lo tenemos. Título, ingresar edad. Vamos con 15 añitos. Entonces usted ingresó el número entero, 15, ¿sí? Recuerden, no se puede poner tildes. No pongo tildes por eso, importante. Si no, no es que no se puede, no va a tirar ningún error lógico, ¿sí? O sea, yo puedo poner la tilde y no es que el programa va a colapsar, pero se van a ver unos garabatos espantosos. Edad 12,
Ahí tenemos, ¿sí? Esto va a cambiar según la vez que lo compilen. O sea, puede que muestre cosas distintas cada vez. Tampoco es tan trágico. Bien. Bueno, entonces ya sabemos declarar una variable entera, leerla y mostrarla por pantalla. Eso ya lo sabíamos hacer desde la primera clase. Cristian, me perdí con lo del tema del programa. Los colores, decís, del programa. Bueno, lo muestro otra vez. Setting, editor. Y ahí vas a la cuarta opción, que es el color de fondo de la sintaxis. Y acá tenés los temas con distintos colores. Yo voy a dejar este. Bien. Bueno, ya lo hicimos con una variable entera. Ahora hagamos lo mismo, pero con una variable del tipo real. O sea, una variable de tipo flotante, que se va a llamar altura. ¿Sí? Que si uno quiere guardar la altura, haría altura igual a la altura. ¿Sí? Una persona de 1.22. Pero nuevamente no nos interesa guardar los datos así. Preferimos guardarlos por teclado. ¿Cómo hacemos eso? Lo mismo. Hacemos el printf, ingresar tu altura. Y luego la máscara que necesitamos para la altura es de un real, por ende pongo máscara de f. Y la variable en la que voy a guardar no es más edad, la variable en la que voy a guardar es una variable que se va a llamar altura. Se va a llamar, no, se llama altura. ¿Sí? Y listo, de esta forma guardamos una variable del tipo real que se llama altura. Y por último, lo que queremos es mostrar por pantalla efectivamente lo que se tipió. Así que vamos con un printf. Usted ingresó el número real, dos puntos. Voy a mostrar un real, así que pongo máscara F y voy a mostrar la variable que está llamada como altura. ¿Sí? Hasta acá vamos bien, ¿se entiende esto? Por ahora no dije nada nuevo, pero estas cosas son básicas que hay que dominarlas a la perfección. Excelente, bueno, compilamos y ejecutamos. Uy, vi algo rojo. Ah, no, menos mal. La consola negra se ve bien, porque a veces eso tarda en aparecerles. Bien. Edad, 52 años esta personita. Altura, 1.67. Damos Enter. Y acá lo tenemos. Usted ingresó el número real 1.67 con muchos ceros. Así que todo está funcionando bien. Recordemos, como dijimos en la primera clase, que los números reales son completados con varios ceros por el compilador, ¿sí? Así que si bien yo tipié 2, se guardan esos 2, pero además toda una colección de ceros. Si uno quiere limitar eso, lo puede hacer desde la máscara. Cuando uno muestra al flotante, por ejemplo, si pone .2, quiere decir que va a mostrar 2 decimales. Si pone .1, va a mostrar un decimal. Si pone .0, va a mostrar 0 decimales. Y si pone .4, va a mostrar 4 decimales, así. Bien. Yo por lo general lo dejo en .2, que muestre 2 decimales. Y para adelante lo mismo, ¿sí? Si ponen un 3, quiere decir que va a mostrar 3 enteros, ¿sí? Esto ya no es tan importante, no es tan útil, pero sí lo de los decimales. Y bueno, no lo muestro porque ya lo vimos la clase pasada, pero créanme que así es como funciona. Bien, ya sabemos enteros y reales. Ahora vamos a los datos del tipo char, o sea, caracteres. Acá hay una pequeña diferencia a comparación de lo que era el curso de ingreso, ¿sí? Voy a definir una variable char que se llama sexo, donde ¿qué voy a guardar yo en sexo? Bueno, en sexo voy a guardar una M o una F en base a que sean masculinos o femeninos, ¿sí? ¿Cómo se hace esto para hacerlo? Es con comilla simple M, por ejemplo, ¿no? Entonces, si uno quiere guardar un valor del tipo char, guarda así, con comillas simples. Esa es la forma de guardar un dato. Ahora bien, es fundamental que no se puede guardar palabras, ¿sí? En los datos del tipo char, uno guarda un char, o sea, un solo char, o sea, un solo carácter.
una palabra como podría ser Nicolás. Nicolás tiene 7 caracteres. No alcanza con una variable del tipo char. Entonces es fundamental que las variables del tipo char almacenan solamente un char. O sea, podría ser la M, o podría ser la F, o podría ser cualquier otro carácter que se les ocurra, ¿sí? El más exótico que veo acá en el teclado, no sé, la barra vertical, ¿sí? Esos son caracteres, se guarda un solo carácter en cada una de las variables del tipo char. Bueno, vamos a hacer el clásico printf que nos pida cuál es el sexo de la persona. Ingresar tu sexo. Y luego tenemos que hacer el scanf. Scanf, ponemos entre paréntesis como siempre y entre comillas la máscara. La máscara de los char es %c, coma, ampersand, y la variable en la que voy a guardar es la variable que se llama sexo. Entonces no hay ningún cambio con relación a las otras variables, ¿sí? Vamos a hacer el printf también, pero vamos a hacer una pequeña corrección. Printf, usted ingresó el carácter, ponemos nuevamente la máscara de los caracteres, la variable se llama sexo. Entonces hasta acá no cambié nada a comparación de las variables del tipo entero y de las variables del tipo char. No cambié nada de nada. Ahí está más prolijito. Por ahora no cambié nada a comparación de las otras. Pero si lo ejecutamos así como está, no va a tirar un error. Pero vamos a ver que no funciona tan bien como nos gustaría que funcione. Vamos a ingresar edad 55, altura 1.36. Y si se fijan, ya terminó, ¿sí? Nunca me preguntó cuál es mi sexo y mucho menos lo mostró porque no pude tipear nada. Entonces, así como está, no funciona muy bien. Y también lo habíamos visto en la primera clase, que vimos que cuando uno hace lecturas, leer de char, o sea, cuando uno hace una lectura de una variable del tipo char, es necesario, fundamental, que tienen que limpiar el buffer del teclado. Y eso se hacía con un comando muy sencillo. Sencillo, mentira, porque todas las primeras clases me olvido de cómo se escribe. Bueno, es fflush stdin. ¿Sí? Así que esta es la sintaxis para limpiar el teclado, el historial del teclado o el buffer del teclado, mejor dicho, ¿sí? Es fundamental que pongan un fflush antes de hacer un scanf de una variable del tipo char. Con los números no hay problema, de hecho ya lo vimos, funcionó siempre bien con números, pero con los datos del tipo carácter, ahí sí tienen que utilizar el flush. Bien. Y bueno, no hace falta que me crean, lo probamos. Ingresamos nuevamente una edad 25, mide 1.56 y ahora sí me está dando tiempo para ingresar el teclado. Vamos a ponerle M, Enter, y muestra la M. Así que hasta ahora va todo joya. Bueno, y hasta ahí habíamos llegado la clase pasada, si bien les hice algún que otro comentario más, pero en líneas generales esto fue lo que vimos en la primera clase. Ahora, ¿qué ocurre? Como ya se imaginarán, ¿no? Los char, guardar una sola letra, la verdad que no es así como un gran logro, ¿sí? Uno, que por lo general quiere guardar palabras, o sea, muchos caracteres. Entonces, ¿cómo hacemos para guardar palabras? También lo hacemos con datos del tipo char, pero hay que definir un tamaño. Un tamaño, es decir, cuántos char voy a usar. ¿Cuántos char voy a usar? O sea, hay que decir, si yo guardo una palabra, voy a decir, bueno, necesito usar char, pero tengo que decir cuántos char van a usar como máximo, ¿sí? Por ejemplo, piensen en una página web que les pide nombre de usuario, por favor, crear número de usuario, nombre de usuario. Y si se fijan, no se pueden sobrepasar por lo general de 16. Eso quiere decir que están diciendo que hay 16 char como mucho. Profe, ¿en qué caso no se escribe el ampersand al leer? Ahora justamente lo vamos a ver, María Luz. Justo estamos llegando a eso. Es importante que el scanf siempre va con el ampersand. Esto que estoy diciendo, subrayenlo y quédenselo siempre en sus recuerdos. El scanf siempre va con el ampersand, ¿sí? Ahora vamos a ver una cuestión importante, pero recuerden que el scanf siempre va con el ampersand.
Bueno, entonces para definir una palabra, que podría ser el nombre de una determinada persona, la definimos también como un char. Se va a llamar nombre, la variable, pero entre corchetes, ¿sí? Tenemos que decir cuántas letras va a tener ese nombre como máximo. Por ejemplo, podemos poner 20. 20 quiere decir que el nombre va a tener 20 espacios, ¿sí? Y en esos 20 espacios yo puedo poner char. No hace falta que complete los 20, pero el 20 es como un tope máximo, ¿sí? Entonces eso es fundamental. Bueno, todas las variables que leo con el scanf me dan resultado 0. Bueno, debería ver qué es lo que estás haciendo. Opción 1, mal la máscara, u opción 2, que muchas veces se equivocan, por ahí por culpa mía, o no sé por qué, ponen un espacio en el ampersand. Eso no funciona. Ampersand sin espacio. Bueno, se me ocurre que puede ser ese tu problema. Otro inconveniente, que pongan un espacio ahí. O sea, no van espacios. ¿Sí? Fíjate si es algo de eso y fíjate si no te falta la coma. Bien. Y bueno, eso se me ocurre ahora. Si no, después mostrame y vemos. Bien, entonces ya tenemos el nombre de la persona, ¿sí? Es fundamental que los nombres, si uno quiere guardar algo en nombre, a ver, cuando uno quería guardar algo en sexo, ponía comilla simple la letra. Si uno quiere guardar algo en nombre, lo tiene que poner con comilla doble y lo que quiere guardar, ¿sí? Nicolás. Así es como se guarda una colección de char o una palabra en una variable del tipo palabra. No me compila más de una variable. No entiendo la pregunta, Rodri. A ver si la puedes hacer distinto. Profe, no sé si a lo demás le pasa, pero a mí, por ejemplo, en la parte de float, altura, después de abajo que dice printf, no me compila. O sea, me queda el cuadrito y lo tengo copiado tal cual y no me compila. No me carga desde ahí. A ver. Lo revisé ya un par de veces. Espera, acá decís esto de acá. Me compiló hasta la edad, digamos. Encima me la tiraba mal, me la tiraba todo con coma, no sé por qué. Capaz que es por una cuestión de espacio, porque habré dejado un espacio en algún lado que recién escuché que dijo. Sí, haceme copiar y pegar de esto en el chat, así lo miro ahora mientras sigo con la clase. Bueno. Copiar y pegar de esto, así veo cómo lo escribiste. De nada, Enzo, sí, los espacios son tremendos. De hecho, no sé por qué ponen espacios, de hecho, porque yo no pongo nunca espacios, pero es cierto que mucha gente lo pone. Y no sé de dónde surge ese error, por ahí no se entiende, pero... Del PC incapaz. Puede ser, sí. Efectivamente, esto después lo vamos a ver, pero se llama array. Ahora no tiene sentido, ahora con que digan que son muchos char me alcanza. Bien, pero efectivamente es un array. Bien, bueno, entonces ya tenemos definida la variable en la que vamos a guardar muchas letras que van a formar al nombre. Entonces ahora viene lo de siempre, ¿no? El printf de por favor ingresar el nombre y el scanf. Vamos a hacerlo. Printf ingresa tu nombre. Hice copiar y pegar de lo de arriba para que vean que no hay mayores cambios. Sigue siendo un char, así que tenemos que poner todavía el flush. No solo es un char, sino que son muchos char, así que con más razón hay que poner el flush. Scanf ahora no es un único char, son muchos char. Eso por lo general en algunos lenguajes se lo llama string, por eso se pone la máscara S, ¿sí? Y la variable que queremos guardar se llama nombre. Ahí lo tenemos, nombre. Y nos faltaría mostrar por pantalla. Usted ingresó el nombre y la máscara de nombre es S y la variable que quiero mostrar se llama nombre. Y ahí lo tenemos. ¿Bien? Si se fijan, no hice mayores cambios, simplemente cambié la C por una S. ¿Sí? Bien. Ahora vamos ahí, Manu. Ya llegamos al get. Bueno, así como está no va a funcionar, pero se los voy a mostrar para que vean que no funciona y para que vean el cambio que hay que hacer. Edad 22, altura 1.36, sexo masculino. Ingresa tu nombre, Nicolás. Bueno, funcionó de casualidad, pero hay algo que está mal acá y ahora les voy a mostrar qué es. ¿Sí? Funcionó y no sé bien por qué, pero así como está mal. ¿Por qué?
El por qué lo van a entender dentro de 2 clases, si no me falla la memoria. Pero esto era lo que preguntaba María, creo, ¿sí? Que en el scanf siempre van los ampersand, menos en el caso de los strings, ¿sí? Cuando uno está trabajando con una colección de caracteres, no hay que poner el ampersand. Es el único caso en el que no tienen que poner el ampersand. ¿Bien? ¿Por qué? Se los voy a explicar dentro de 2 clases cuando veamos array, ¿sí? Pero ahora créanme que no va el ampersand. A mí me funcionó, casualidad de la vida, ¿sí? Pero no pongan el ampersand. De hecho, van a ver que si en algún momento ponen el ampersand, van a ver que por ahí una vez le funciona, otra vez no le funciona y se van a volver locos buscando el error. Muchas veces el ampersand es el problema, ¿sí? No, María, eso es generado por otra cosa. Lo del ampersand es otra cosa distinta, ¿sí? El ampersand lo que hace es guarda el dato en un lugar que vos no querés, y eso es muy malo, ¿sí? Entonces no pongan el ampersand en los strings. Sin embargo, lo que dice María está bien, y es lo que quería ver a continuación. Vamos a hacerlo. Edad 22, altura 1.55, sexo, vamos con femenino. Primero lo voy a mostrar bien, o sea, María, efectivamente sigue todo funcionando, perfecto. Pero ahora voy a hacer exactamente lo mismo. Edad 21, altura 1.68, sexo femenino. Y ahora voy a poner María Luz, ¿sí? Voy a apretar Enter y funciona, pero a medias, ¿sí? Funciona solamente con el María, perdimos el Luz. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, el scanf, acá, el scanf con string, o sea, con muchos caracteres, solo guarda una palabra. Entonces, si uno quiere guardar 2 palabras, 3 palabras o el nombre y el apellido, no se puede con el scanf guardar más de una palabra. ¿Por qué? Porque el scanf funciona hasta el espacio. Cuando encuentra un espacio, por ejemplo María, espacio, Luz, el espacio ya corta al scanf. Entonces eso no está muy bueno, ¿sí? Porque por lo general uno quiere palabras compuestas. Entonces eso lo vamos a solucionar de la siguiente forma. No vamos a usar el scanf para los nombres, o sea, para las palabras. Para las palabras no vamos a usar el scanf, vamos a usar una función que hace exactamente lo mismo, pero que se llama gets, ¿sí? La función get recibe como parámetro de entrada al nombre. Y es una función mucho más sencilla. Y vean que el scanf antes necesitábamos la máscara, la coma, el ampersand a veces sí, a veces no, y el nombre de la variable. Bueno, el get es mucho más sencillo. Simplemente con poner get y la variable que quieren leer alcanza, ¿sí? Y el flush tienen que también utilizarlo. Entonces, siempre que tengan que leer una palabra, me faltó un punto y coma seguro. ¿Qué pasó? Error en la línea 48. Está esperando. Ah, el paréntesis. Ahí estamos. Siempre que quieran leer una palabra, no usen el scanf, usen el get. Vamos con edad 20 años, altura 1.71, sexo femenino, nombre María Luz. Y ahora sí, impresionante, se guardaron las 2 palabras, ¿sí? Entonces ese es el gran cambio de hoy. No usamos más el scanf para muchos caracteres, utilizamos el get, ¿sí? De hecho es mucho más sencillo de utilizar. El get funciona solamente con palabras, ¿sí? No lo utilicen ni con char, ni con int, ni con float, solamente con palabras, ¿sí? Solamente para palabras utilizamos el get. Y es por eso que le decía a María, creo, que el scanf siempre va con ampersand. ¿Por qué? Como no vamos a usar el scanf con palabras, y es el único caso donde no va el ampersand, entonces los scanf siempre lo usamos con el ampersand, ¿bien? Por descarte. Así que recuerden eso, scanf siempre va con ampersand, el get no lleva el ampersand y lo usamos solamente para las palabras. Efectivamente el get lo usamos porque nos permite ingresar espacios, efectivamente. Y tiene otras virtudes.
Como por ejemplo, si uno tipea 25 letras en vez de 20, guarda 20, ¿sí? No se rompe el programa, por lo menos sigue funcionando. El scanf ahí es más peligroso, ¿sí? Así que nada, tiene otras virtudes. Bueno, y genial, con eso ya sabemos. También trabajar un poco con las variables del tipo arreglos de caracteres o collection de char, como me gusta decirle a mí. Bueno, ahora sí, eso es todo lo que habíamos visto, solo que lo mejoramos con el gets, ¿sí? Y otra cosa que me han preguntado, mala mía que no lo dije en la primera clase, es que los printf, bueno, los printf yo siempre los hago con, ¿dónde están? Acá, siempre que hago un printf muestro una sola variable. Pero la realidad es que uno puede mostrar tantas variables como quiera. Miren, miremos esto. Printf, pongo unas liñitas, dejo varios renglones. Y yo podría mostrar todos los datos juntos. Por ejemplo, podría decir edad, 2 puntos, mostrar la edad. La edad es un entero. Coma, nombre, 2 puntos, mostrar un nombre. O sea, siempre que quiera mostrar algo tengo que poner la máscara de lo que quiero mostrar. Nombre, ya lo puse. Altura, 2 puntos. En este caso es un flotante, así que pongo la máscara de los flotantes. Coma, ¿qué me falta? Edad, altura, nombre, y sexo. Y sexo, 2 puntos. La máscara de los char, que es máscara C. Unas liñitas extras, un par de renglones más. Y bueno, acá ya tenemos lo que voy a mostrar por pantalla. Ahora, ¿de dónde saco el contenido de las máscaras? Entonces, en la máscara de los enteros, digo, bueno, la variable edad se llama edad. La variable que sigue a continuación es nombre, que como se llama nombre, coma. Lo siguiente es la altura, así que pongo altura, todo separado por coma. Y coma, sexo. Entonces, de esta forma hacemos un printf que muestra todo junto. ¿Podés repetir lo del get rápido? Sí, Martín, no hay problema. El get es una función que es una función equivalente al leer. Es lo mismo, es como el leer. Es como el scanf, es exactamente igual. Solo que tiene una virtud. La virtud que toma los espacios. Esto quiere decir que si uno tipea 2 palabras, se guardan las 2 palabras. Con el scanf solamente se guardaba la primera palabra. La segunda o la tercera se perdía. Es decir que cada vez que había un espacio se dejaba de leer justamente. Entonces, es por eso que usamos el get. El get nos lleva a ampersand. Mucho más sencillo, pero lo usamos solamente con palabras. No lo usamos ni con char, ni con int, ni con float. Bien. Y acá tenemos cómo se muestra todo junto en un solo print, o sea, más de una variable en un único printf. Play. Bueno, edad 22. Altura 1.33. Sexo masculino. Nombre Martín. Bueno, apellido Barner. Y ahí tenemos, ¿sí? El nombre está bien y acá están todos los datos juntos, ¿sí? Así que estaría funcionando bien. Perfecto. Bueno, ahora sí, eso fue todo a modo de repaso de lo que sería la clase pasada. Aunque me falta una cosa más, ahora me acordé, antes de seguir con el nuevo. Faltó el 1 para que quede más lindo. Bueno, sí, si quieren. De hecho no lo voy a poner, ¿por qué? Porque en el flotante anterior pusimos el punto 2. Bueno, ahora les dejo un flotante sin el punto 2 como para que vean la diferencia. Y que es lo mismo ponerlo o no ponerlo. Pero sí, buena observación para que quede mejor. Bueno, otra cosa que tuvieron que hacer con el primer PowerPoint eran un par de ejercicios con operaciones lógicas. Así que vamos a tratar de practicar un poco eso. Para practicar eso voy a comentar todo esto, ¿sí? Lo voy a comentar por un rato y después lo volvemos a utilizar. Así que voy a comentar todo lo que estuvimos haciendo. Por ende, lo único que compila por ahora es el título del programa, ¿sí? Solamente utilizo los títulos del programa y todo lo otro lo dejo totalmente comentado. A ver qué preguntan por ahí. Si querés los datos uno abajo del otro, efectivamente, pones acá un barra n y listo. Dejas un renglón. Bueno, creo que se entendió. Vas dejando renglón donde querés y listo, ¿sí? Cualquier cosa, probalo y me decís. De nada. Bien. Bueno, entonces vamos a hacer un par de operaciones aritméticas y lógicas, como para recordar un poco.
Vamos a definir una variable entera que se llama el número 1 y vamos a dejar fijo el 11. Y vamos a definir otra variable numérica que se puede llamar número 2, la cual va a tener fijo al menos 3. Bien, bueno, y se pueden hacer las mismas operaciones aritméticas que utilizábamos en el curso de ingreso, ¿sí? Y la idea es la misma. Por ejemplo, voy a definir un entero que se llama resultado de la suma. ¿Y resultado de la suma qué va a hacer? Bueno, justamente va a sumar el número 1 más el número 2. Entonces, esta es la forma de sumar con variables, ¿no? Agarro una variable, agarro otra variable, las sumo y las guardo en un determinado resultado. O también podríamos primero definir a la variable y luego utilizarla, ¿sí? Como prefieran. La definen y ya le asignan el valor, o primero la definen y después le asignan el valor. Es exactamente lo mismo. Esa es la forma de de conseguir una suma. Vamos a ir haciendo el printf de los resultados, si bien parece súper pavo, pero para entenderlo. Bueno, la suma en este caso me da porcentaje de, y la suma la voy a sacar de resultado de la suma. Vamos a probar que funciona. En este caso el resultado de la suma nos va a dar 8, ¿sí? Vamos a probarlo. A ver si de verdad da 8. Ahí está, suma 8. Vamos bien, ¿sí? Esa es la forma de realizar una operación aritmética con variables. Después, de la misma forma podríamos hacer un producto, ¿sí? Voy a definir un entero que se llame resultado producto. Es decir, el resultado de un producto, o sea, de una multiplicación. Vamos a hacer resultado producto es igual a número 1 por número 2. Y hacemos lo mismo, vamos a mostrar por pantalla qué cosa nos dio. El producto nos da, ¿qué cosa? Un número entero. Y el número entero, ¿de dónde lo saco? Del resultado del producto. Compilamos nuevamente. En este caso nos va a dar menos 33 al resultado del producto. Así que vamos bien. Ya por lo menos podemos sumar y restar. Sumar y multiplicar. Desde ya que si uno quisiera restar sería lo mismo, ¿no? El más y el menos son la misma operación. Ya lo habrá dicho el profe de matemática que la resta es una mentira. La resta es una suma. Así como la división es una multiplicación. Son más o menos la misma operación aritmética. Bueno. A donde quería ir justamente con esto que parece re simple es que si yo quiero hacer, ¿qué pasa si yo quiero hacer número 1 dividido número 2? ¿No? ¿Cómo hacemos esto? ¿No? Acá hay que tener ya un par de cuidaditos importantes. Número 1 dividido número 2, ¿cómo haríamos para compilarlo? El alma de este ejercicio es exactamente igual, ¿no? Si yo voy a hacer una operación, por lo general está bueno que esa operación se guarde en alguna variable. Y ahí viene la primera cuestión. Efectivamente, la variable contenedora del resultado no puede ser entera, porque estoy dividiendo un entero con un entero. La división entera no da entero. La división entera da un número real, ¿sí? Entonces, entero dividido entero ya no nos da entero, nos da un número real. Por ende, tenemos que definir un dato de tipo flotante que se llame resultado de la división. ¿Sí? Resultado de la división, y resultado de la división va a ser igual a número 1 dividido número 2. Punto y coma. Entonces la idea fue la misma, solamente que hay que tener cuidadito con ¿cómo es? El tipo de dato de la variable. Y eso lo agregamos acá a nuestra lista de resultados. Vamos a mostrar la división, que en este caso es un flotante, así que pongo la máscara de los flotantes, porcentaje F, y muestro acá el resultado. Resultado de la división. Ya lo tenemos. Vamos a verlo y vamos a ver que no funciona tan bien como nos gustaría. ¿Por qué? Si uno hace 1 dividido 3, ¿eso cuánto nos da? Nos da negativo, porque es un más por menos que da negativo. 3 por 3 da 9, me faltan 2, así que nos va a dar 2,6 periódico en negativo, ¿sí? Así que miremos cuánto da. Acá está, ¿sí? Resultado de la división, menos 3. Así que pasaron cosas, como dijo alguien alguna vez, ¿sí? El signo está bien,
y el resultado está mal por varios motivos. Motivo 1, no tiene desarrollo decimal. Así que lo perdimos, ¿no? Nos tenía que dar 3,6 periódico y nos dio 3. Ni siquiera aproximó, porque si hubiera aproximado nos tendría que poner un 4, ¿no? Entonces vemos que la división fracasa cuando uno... Esto es una falencia... No, ni siquiera lo redondeó, porque redondeo tendría que haber sido menos 4. Ni siquiera redondea. C tiene una falencia ahí con los números enteros, es que si uno hace una operación con enteros, da el resultado como entero. Y eso no está bueno, porque se está perdiendo toda la exactitud de la división, ¿sí? Efectivamente, lo que hay que hacer es dividir a los números como si fueran flotantes. O sea, olvidarse que el 2 es un entero y trabajarlo como un real. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Justamente la práctica está para que ustedes se topen con esos errores y vean cómo solucionarlos. En su defecto, esperen a que yo se los explique, ¿sí? Para solucionar eso, lo que se hace es, a los números enteros se los mete en una bolsa más grande, donde habíamos visto que, no me acuerdo si hicieron el ingreso conmigo, sí, creo que sí. Bueno, habíamos visto que los números son bolsitas cada vez más grandes, o sea, los números enteros están dentro, bueno, los naturales están dentro de los enteros están dentro de los racionales están dentro de los reales. Entonces, los números enteros los podemos meter dentro de la bolsa de los reales y siguen siendo el mismo número, porque es una bolsa contenedora. Ese procedimiento se llama casteo. Casteo. Sí, del inglés, no sé si en castellano existe la palabra, pero bueno. Entonces acá lo que uno hace es castear a las variables. ¿Cómo se las castea? Se pone entre paréntesis el tipo de dato al que yo quiero forzarlo a que sea, ¿sí? Entonces yo estoy casteando al número 1, que es entero, lo estoy casteando como real. O sea, le estoy diciendo, che, a este entero, trabajalo como un real. Y es un proceso que se puede hacer. ¿Por qué? Porque es agregarle ceros nada más. Entonces no hay problema con castear un número entero como un número real. Entonces al 2, por ejemplo, lo transforma en 2,0000. O sea, es el mismo número, solo que trabajado como real. Entonces esta división de real me gustaría también dividirlo por otro real. Entonces, así que casteo también al otro número. O sea, casteo al numerador y casteo al denominador. Entonces tenemos tanto al 11 como al menos 3, pero ya no son más enteros, son reales, ¿sí? Son trabajados como reales en esta instrucción, en el momento que los casteé, ¿sí? Después, si vuelvo a usar al número 1 o número 2, siguen siendo enteros, porque nunca dejaron de ser enteros, solo que momentáneamente se los castearon como flotantes. Apretamos play, los paréntesis están todos bien, genial, y acá tenemos, ahora sí, el resultado es el correcto. Así que es fundamental eso. Más que nada con la división de enteros en C tienen que tener ese cuidadito. Es fundamental que no pueden castear un flotante como entero, ¿no? Eso no se puede hacer. Yo si tengo el 5,2 no lo puedo castear como un entero, porque no hay forma de transformarlo en un entero. Ese no es un entero y punto. No hay discusión. Al revés sí se puede en el otro sentido. Bien, bueno. Ahí quería ir con esto. Bueno, y ahora vamos a hacer otra operación lógica, otra operación, coma, en este caso va a ser lógica. Por ejemplo, vamos a hacer esta operación. Número 1 igual número 2. ¿Qué les parece que da esto como resultado? Número 1 igual a número 2. ¿Qué es lo que se está planteando en esa operación? Para 0 o 1. Efectivamente, es una operación de comparación. Es una comparativa, ¿no? Que da 0 o 1. Falso, verdadero, ¿sí? Como no hay variables lógicas en C, se trabajan como números enteros. Por ende, el resultado de esta operación lo puedo guardar en una variable que se llame resultado lógico. Resultado lógico 1. Entonces, el resultado de las operaciones lógicas lo podemos guardar en una variable del tipo entero, ¿sí? ¿Por qué? Porque las variables lógicas no existen. Bueno, y vamos a hacer un printf de este resultado a ver qué nos da. Printf paréntesis, varios rengloncitos, resultado lógico 1. Vamos a ver cuánto nos dio el resultado lógico 1. La máscara que tengo que poner es de enteros porque no deja de ser un entero. Y el resultado lógico 1
es lo que quiero mostrar. Entonces, efectivamente, acá estoy preguntando, número 1, ¿es igual al número 2? Voy a poner en paréntesis para que se entienda mejor. Estoy haciendo esta comparativa. Número 1 es igual a número 2. Efectivamente no son iguales. Entonces esto nos da falso. Y el falso en C justamente está representado con un 0. ¿Sí? No es como un if, es una comparación lógica, es una condición. ¿Se está cumpliendo esta condición? ¿Sí o no? Dice, nada más. ¿Verdadero o falso? Bueno, de la misma forma podríamos definir... vamos con este, a ver, vamos a usar otra variable. Int resultado lógico 2. Vamos con esta, a ver. Por ejemplo, número 1 mayor que número 2 o número 2 menor que 23. ¿No? Vamos con esta operación lógica. ¿Qué les parece que da esta operación lógica? ¿No? Todas las operaciones lógicas dan 0 o 1, así que tienen un 50% de probabilidad de acertar en el resultado. Pero tenemos número 1 ¿es mayor que número 2? Esto es la pregunta. En este caso esto da true, da verdadero, ¿sí? O, bueno, ya no tiene sentido lo porque esto dio verdadero, pero no importa. O número 2 ¿es mayor que 23? Y no, esto es falso. O sea, esto nos queda falso, esto nos queda verdadero. El resultado lógico 2 pasa a ser verdadero. ¿Sí? Tenemos un verdadero y un falso. Resultado total verdadero. ¿Sí? El falso es 0 y el verdadero es 1. Efectivamente. Compilamos. Y el resultado lógico 2 es 1. Efectivamente es verdadero. Bien. Entonces eso también quería repasarlo porque habían tenido varios ejercicios de ese estilo. ¿Sí? De comparativa lógica. El OR es cuando uno solo es verdadero. ¿Sí? En el I ambos tienen que ser verdaderos. En el O con que uno solo sea verdadero alcanza. Eso, si no me equivoco, lo van a ver en organización, si es que ya no lo vieron, en la segunda clase, tercera, por ahí. Ni bien ya terminen un poco con numeración, seguramente vean eso. El AND es doble ampersand, el O es la barra vertical doble. Yo creo que le puse acá la tabla. No puse la tabla. Me parece que está en el primer PowerPoint, ¿sí? El I es doble ampersand, el O es la doble barra vertical y con eso basta. Y la negación es con el signo de exclamación cerrado. ¿Sí? Bien. Entonces ya sabemos entonces que los resultados de comparaciones lógicas nos dan 0, nos dan 1. No queda otra. ¿Ok? A ver, mostrame, Alan, lo que hiciste. Mostralo por el chat y lo vemos rápidamente. Mostrame el código rápido ahí por el chat y lo veo, a ver si encuentro algún error. Bueno, bien, y todo esto sería a modo de repaso, ahora sí, de lo que vimos la primera clase. ¿Sí? Voy a comentar ahora la cuestión lógica y me voy a quedar solamente con las cuestiones de la persona. ¿Sí? Así que todo esto que estuvimos practicando de las variables lógicas lo voy a dejar comentado y nos quedamos solamente con la cuestión de sexo, edad y todo eso. A ver, uy, me mandaste todo el código, mándame lo que tiene el error, decime cuál es el que tiene el error. El scanf cuando un valor del tipo int. Falta el ampersand en todos los scanf, ese es el error. Bien, falta el ampersand en todos. Bien.
Cristian, ahí ya te dije, a ver. Printf, ingresar la altura, porcentaje F, altura. Debería ver cómo declaraste altura. A ver, mostrame cómo declaraste altura. Por ahí declaraste la altura como entero y eso tiró el error. Chequeate que altura esté... ¿Dónde está? Flat altura. Porque está todo bien, sí. Ingrese la altura, scanf. Sí, ahí no hay ningún error, así que seguramente tenés algún problema con esto. Si no, a ver, mostrame el error. Hace copiar y pegar del error en... Sí, por ahí te falta el punto y coma en la línea de arriba, ¿sí? Por ahí te falta el punto y coma en la línea de arriba. Ah, sí. Cuando les tira error en la línea 28, miren la línea 27, por ahí está mal la anterior, ¿sí? Eso también es algo que tienen que ser ágiles también para darse cuenta de eso. Bueno, compilamos el proyecto para ver si está todo bien. Sí, parece que está funcionando. Edad 22, altura 1.66, sexo masculino y nombre Nico. Y listo, está todo funcionando tan bien como antes. Perfecto, no rompí nada. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es justamente empezar un poco con el tema nuevo. El tema nuevo es también algo que ya vimos en el curso de ingreso. Así que a nivel conceptual no va a ser nada nuevo, pero sí a nivel de la sintaxis, ¿sí? En el curso de ingreso habíamos visto que hay momentos en los cuales en los códigos fuente hay que tomar una decisión, es decir, hay que realizar una acción u otra en base a las circunstancias en las que estamos. Por ahora nuestros códigos fuentes siempre hacían lo mismo, ¿sí? Siempre uno redactaba todas las líneas y todas las líneas se ejecutaban. Bueno, ahora vamos a ver cómo hacemos para que a veces se ejecute una línea de código y a veces se ejecute alguna otra. Para eso teníamos que evaluar condiciones, ¿sí? Si la condición se cumplía, se hacía algo, y si no se cumplía, se hacía otra cosa, ¿sí? Eso es lo que se llama bifurcación, o sea que hay dos caminos posibles para el algoritmo. Y después tenemos otro tipo de condiciones que son las condiciones múltiples, que esto se llama difurcación, o sea con D, porque son más de dos, o sea no son bi, son di, que esto también es lo que se llama switch case, ¿sí? Esto lo vamos a ver la otra clase, pero hoy nos vamos a meter con las bifurcaciones. Recordemos un poco cómo se hacía en el curso de ingreso, ¿no? Por ejemplo, si uno quiere mostrar un cartelito que dice que un número es par o que es impar, ¿cómo hacíamos? Definíamos un entero, pedíamos que se ingrese el entero, se leía el entero, o sea, se guardaba un valor entero en una variable n, y si la congruencia en módulo 2 era 0, o sea, si el resto de la división por 2 daba 0, mostrábamos que es par. Si no, mostrábamos que es impar, ¿sí? Entonces teníamos el sí, el fin sí y el si no. Esa era la forma de hacerlo en pseudocódigo. Bueno, en C, ahora lo vemos en el code block, pero es muy parecido. Tenemos el sí, que es reemplazado por un if, y el si no, que es reemplazado por un else. O sea, es simplemente un cambio de palabras, pero después la lógica es exactamente la misma. Así que vayamos a hacerlo. Lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar todo lo que ya tengo generado. Por ejemplo, lo voy a hacer acá que me queda más cómodo. Voy a mostrar un cartel que me va a decir usted es mayor de edad, o en su defecto un cartel que diga usted es menor de edad. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Lo que hay que hacer es justamente hacer una condición con la edad. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a hacer primero lo escribo así nomás. Si es mayor de 18, mayor o igual a 18, voy a poner usted es mayor, ¿sí? Esta es el resultado. Si el resultado de la condición es verdadero, voy a mostrar que es mayor. Y si no, mostrar que usted es menor, ¿sí? Eso es lo que voy a tratar de hacer ahora en C. Bueno, ¿cómo lo hacemos entonces? De la siguiente forma. Definimos el sí ahora se lo pone con la palabra if, y entre paréntesis ponemos la condición que queremos que se cumpla. Por ejemplo, en este caso quiero que la edad sea mayor o igual a 18. Esto es 18 o más de 18. Entonces, si se cumple esto,
voy a mostrar un determinado cartel. Vamos acá, ¿sí? Este sería el sí y este sería el fin sí. Bien, ahora lo comento mejor. Este es el sí, el fin sí, y dentro de esa condición, cuando se cumple esta condición, mostramos el cartelito. Printf, en este caso, como es mayor o igual a 18, tengo que poner /n, usted es mayor de edad. Y listo. Si tiene más de 18, me muestra que es mayor de edad. Vamos a probarlo rápidamente. Primero lo voy a probar con un que no sea mayor que 18. Vamos con el 2. Una persona de 2 añitos que mide 1,36, un pequeño, una pequeña, femenino. También se llama María. Y ahí lo tenemos, ¿no? Todo está funcionando, pero no me mostró el usted es mayor de edad. Justamente no me mostró el mayor de edad porque no lo es. Así que acá vemos por primera vez que hay una instrucción que no se está ejecutando en nuestro programa. Ahora vamos a hacer que sí se ejecute. Vamos con alguna persona de 55 años que mide 1,89, también es femenina y que se puede llamar Brenda. Y ahí lo tenemos. Me muestra los datos de Brenda, ¿sí? Y me está diciendo que es mayor de edad. Así que ahí sí entramos a la instrucción que queríamos, ¿ok? Entonces eso fue lo que conseguimos. Así que eso fue un gran logro. Espléndido. Bueno, pero al principio vimos que si tenía 2 añitos no me mostraba nada. Y por lo general que no muestre nada no es lo que queremos, ¿sí? Queremos que haga algo. Entonces, ¿cómo hacemos ese si no? O sea, ¿qué hacemos cuando no es mayor de 18? ¿Sí? Entonces, eso se hace con un else. El si no en C se lo llama else. En inglés, ¿no? De hecho, ponemos else y entre llaves, nuevamente entre llaves ponemos ¿qué cosa? Lo otro que queremos mostrar. Por ejemplo, printf, usted no es mayor de edad, es menor. ¿Sí? Vamos a probarlo ahora. Compilamos. Y ahí lo tenemos. A ver, ingresar la edad que no sea mayor. Así que ponemos 13 añitos. La altura no me interesa. El sexo tampoco. Se sigue llamando Brenda. Y aquí tenemos. Usted no es mayor de edad. Usted en realidad es menor. ¿Sí? Eso es lo que se llama bifurcación. O sea, una estructura de decisión donde si se cumple algo, se realiza una cosa. Y si no se cumple, se realiza cualquier otra. Bien. Genial. Miremos esto con atención. ¿Qué da por resultado esto? ¿No? Si miren solamente lo que les resalté en la consola. ¿Qué es lo que da por resultado lo que tienen ahí sombreado? ¿Qué me da por resultado eso? Un resultado lógico. Bueno, efectivamente, el resultado es lógico porque es una condición. Pero bueno, en este caso en particular, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar 1 si es mayor que 18 y 0 si no lo es. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los if se ejecutan cuando lo que está dentro de la condición nos da 1. O sea, si yo pongo un 1, se ejecuta. ¿Sí? Entonces, se ejecuta en los casos que la condición lógica es verdadera, o sea que justamente como dijo Sebastián, el resultado nos da 1. Es por eso que les hice acá abajo la recordatoria de cómo funcionaban los ceros y los unos. Cuando el resultado de la condición da 1, se entra al sí. Y cuando da 0, se entra al else. Bien, perfecto. Bueno, ahora yo quiero que me muestre que la persona es mayor de edad y que nos diga es mujer, ¿sí? O sea, que nos diga que la persona es mayor de edad pero que además es mujer. Entonces, en el si no nos va a decir usted no es mujer o no es mayor. Entonces, si la persona es mayor de edad y es mujer, me va a mostrar esto. Si no es mujer o si no es mayor, me tiene que mostrar esto otro. ¿Cómo les parece que haríamos eso? Efectivamente, el 1 es verdadero. ¿Sí? Con el i. Bueno, muy bien. Neonix, o como te llames. Efectivamente, con el i. ¿Cuál sería la condición doble que tendría que poner yo acá en el if?
¿cómo hago para preguntar que sea mayor de edad y que además sea mujer? Sexo igual F, puede ser. M, perdón. Sí, está bien, pero escribilo para estar seguro que lo sabes escribir, porque decirlo es fácil, ¿no? De hecho lo estoy diciendo. Edad mayor que 18, sexo igual F, fácil. Pero cómo se lo escribe, la sintaxis es lo importante acá. Por ahí van más o menos bien, tirando a regular, los que lo escribieron por ahora. Me gustó bastante lo de Ramiro, pero todos están mal por ahora, ninguno está del todo bien. Efectivamente yo quiero que se cumpla que sea mayor de edad y que sea mujer, así que estamos de acuerdo en que la operación lógica es una I. Hasta ahí vamos bien. Queremos comparar la variable edad y queremos comparar la variable sexo, ¿sí? La variable sexo queremos que sea igual a F, efectivamente. Pero la F es un char, y como les había dicho antes, los char van con comilla simple. Así que eso creo que por ahora no lo había puesto nadie. Ponemos comilla simple en el char, ¿sí? Entonces, si el sexo es igual a F y la edad mayor que 18, ahí sí realiza esta operación. Y además, como bien dijo alguien por ahí, en este caso Martín lo está diciendo bien menos, porque puso comilla doble, es comilla simple, no comilla doble, pero alguien lo puso bien. Lo que hay que hacer es, esta llave, este paréntesis, perdón, es la condición del if. Todo esto es la condición del if. Pero el if está con dos condiciones, así que esas dos condiciones me las ponen también en paréntesis, para que se entienda que esto es una condición y acá viene la otra condición. Mucho cuidadito con los paréntesis, pues son fundamentales para que todo funcione bien, ¿sí? La misma rigurosidad que usan en matemáticas con los paréntesis es la que hay que utilizar en programación. Así que si la edad es mayor que 18 y si la persona es una mujer, muestra este cartelito. Veámoslo. Por ejemplo, voy a ingresar una persona de 25 añitos que mide 1.2, pero que no es mujer, que es un masculino y que se llama Nico. El cartel que me muestra es que no es mujer o no es mayor. Efectivamente yo no soy mujer, por eso está mostrando este cartel, por más que sea mayor de edad. Y ahora vamos a hacer que ingrese justamente a la condición correcta. Así que vamos a hacer una persona de 26 añitos, bastante alta, que sea mujer. Y vamos otra vez con María Luz, pobre que hoy la utilizamos mucho. María Luz. Y ingresamos y efectivamente María Luz es mayor de edad y es mujer. Entonces se cumplieron las dos condiciones, por ende mostró el cartelito que queríamos. Así que perfecto. Bien, entonces ya sabemos cómo son las condiciones dobles. Acá tenemos una condición doble. A su vez, sí, la comparación va siempre con dos iguales. Si vos pones un solo igual es guardar la F en sexo. Y eso no queremos hacer, queremos que sea una comparación. Buenísimo, bien. Otra cuestión importante es que cuando uno está comparando con más de una condición, ¿sí? Puede hacerlo así con el operador lógico o puede hacerlo también con los si anidados, ¿sí? Que eso también lo vimos en el curso de ingreso. Vamos a hacer esto mismo pero con un if anidado. ¿Cómo era eso? Veámoslo. Hacemos que si la edad es mayor o igual que 18, si la edad es mayor o igual que 18 vamos bien. ¿Por qué? Porque quiere decir que somos mayores. Pero eso solo no me alcanza, así que además necesito que si el sexo es igual a F, ahí sí, estoy en el if que es mayor que 18 y estoy en el if que es igual a F. Otra vez pongo llave. Mala mía. Ahí tenemos otra llave. Entonces, si estás dentro de este if y encima estás adentro de este if, ahí sí ponemos el cartelito que queríamos. Bien. Entonces, esta sería la forma de hacer esta misma comparación doble, pero con dos if anidado. ¿Cuál es el problema de los if anidado? Que son más difíciles de modificar. O sea, si a uno le surge alguna modificación a futuro con el ejercicio, es muy probable que esto no le sirva. Y siempre son mejores las operaciones lógicas en ese sentido. Y otra cuestión es que el else deja de
deja de cumplir un poco su función, el else, cuando no usamos operadores lógicos. ¿Por qué? Porque ¿dónde pongo el else yo acá? Si yo pongo el else acá, este else se va a ejecutar cuando no sos mayor de 18. ¿Sí? Entonces, si tenés 5 años, se ejecuta el else. ¿Sí? Y eso está más o menos bien, pero no está teniendo en cuenta si sos o no sos mujer. ¿Sí? Entonces, en este caso que es sencillo está bien, porque ya con que no cumpla una condición quiere decir que voy a tirar el cartelito. Bien. Pero por ahí sos mayor de 18. Supongamos que tenés 20 años. ¿Sí? Y sos varón. Vas a ingresar a este if, pero no ingresas a este. Entonces no hace nada este if. ¿Sí? No va a mostrar nada porque a este else no entra. ¿Sí? Entonces vemos que se pierde un poco el control de los if cuando uno los anida. Va a tener que poner otro else más acá. ¿Sí? Entonces está un poquito más complicado cuando uno anida los if por lo general, y uno pierde muchísimo el control del algoritmo. ¿Sí? Así que nada, acá les dejo cómo se haría. Pero recuerden que así como está, van a tener que meterle mínimo 2 self o hacer alguna otra cuestión para solucionarlo. Así que lo dejo comentado. Pero ahí tienen cómo reemplazar una operación lógica con un if anidado. Déjenme leer ahí lo que dice el chat. Está dando un error y no sé por qué. Bueno, primero, antes de leer lo que está diciendo Martín, como les comenté la primera clase, es fundamental que las variables tienen que respetar todo lo que es la estandarización del camel case, o sea, o del caso del camello, como lo vimos también en el curso de ingreso. ¿Qué quiere decir esto? Que las variables van en minúscula. Las variables van en minúscula, y si es una palabra compuesta, edad de papá, va así, va todo en minúscula, pero la primera letra de la segunda y tercera palabra o la cuarta van en mayúsculas, ¿sí? Así que no se olvidan de ello, del camel case. Dicho esto, ahora voy a leer lo que puso Martín. Me está dando este error. 20 mayor que 5 y un solo carácter M. Bueno, Martín, tenés muchos errores. Por ejemplo, va igual a M, no igual a M, y falta la comilla simple. Bueno, más allá de las mayúsculas que están mal. Bueno, soluciona eso y por ahí ya está, ¿sí? Perfecto. Bien. Buenísimo, entonces. Perfecto. Bueno, con eso sería el tema nuevo de hoy. O sea, todas estas cuestiones de tomar decisiones en base a condiciones lógicas que uno cumple o no. Así que ese es el tema nuevo de hoy, que son las bifurcaciones. Hasta acá más o menos se va entendiendo este concepto, ¿no? Bifurcaciones nos permiten ir para un lado o ir para el otro, según si se cumple o no se cumple alguna determinada condición de nuestro algoritmo. Bien, y es fundamental recordar que los if se ejecutan cuando da 1 la condición lógica, y el else cuando la condición nos da 0. Perfecto. Bueno, seguimos un poquito con el PowerPoint. En el PowerPoint, bueno, acá tenemos el caso de los números pares. Recordemos esto por si lo necesitan, que de hecho lo necesitan ahora con los ejercicios que les voy a dejar. Es la congruencia en módulo 2, o sea, el resto de la división por 2. En pseudocódigo se ponía mod, pero acá se pone como porcentaje, ¿sí? N porcentaje 2 quiere decir el resto de la división por 2. Tengan en mente ese cambio que tenemos ahí entre el pseudocódigo y nuestro lenguaje. Bien. Bueno, esto lo vamos a ver en la clase que viene, que es el switch case, que es otro caso de las bifurcaciones, ¿sí? Que es como para tomar más de una decisión en base a lo que se cumple o no, ¿sí? Esto lo vamos a ver en la clase que viene, así que el slide 6 lo pueden ignorar totalmente. Y acá vamos a lo que nos interesa, ¿sí? Para la clase que viene, me gustaría que por lo menos traten de hacer estos ejercicios, todos, ¿sí?
todos los ejercicios. O sea, esto es a continuación de los de la guía 1, ¿sí? La guía 1 tenía hasta el ejercicio 5. Bueno, ahora tenemos del 6 al 12, ¿sí? La idea es que para el lunes que viene vengan con todos estos ejercicios hechos. Pero como saben, yo para el presente de hoy les voy a pedir 2 ejercicios, ¿sí? El ejercicio que les voy a pedir es el ejercicio 9 y el ejercicio 10. ¿Sí? Les voy a pedir que entreguen por campus el ejercicio 9 y el ejercicio 10 para tener el presente y para por lo menos que practiquen un poco hoy, ¿sí? Para respetar un poco el espíritu de la clase teórica y la clase práctica que teníamos en la modalidad presencial. Así que yo les voy a dar como el otro día hasta las 12 de la noche para que suban el ejercicio 9 y el 10. Y todos los otros háganlos también, pero bueno, no hace falta que los hagan hoy, los pueden hacer en cualquier otro momento. Pero es importante que traten de hacer los ejercicios. Si se fijan, yo les dejo muy pocos ejercicios siempre, ¿sí? En este caso son 6 ejercicios y créanme que son todos muy sencillos. Por ahí el que más les cuesta es este, porque todavía no vieron algo, pero son todos muy sencillos. Pero es importante que vayan haciendo los ejercicios que yo les doy para no perder el hilo de las clases, porque si no se me van a atrasar y les va a hacer muy cuesta arriba todo. ¿Cómo hacen para entregar el ejercicio? Bueno, fácil. Acá tienen los 2 ejercicios. Suponete que este es el ejercicio 1 y todo lo que está abajo es el ejercicio 2. Bueno, me hacen copiar y pegar del main en el cuerpo del campus y listo. Con eso me alcanza, ¿sí? No hace falta que lo hagan en un Word o que me manden el archivo de C, porque eso es adjuntar archivos, van a demorar más tiempo. Me hacen copiar y pegar del código fuente y con eso me alcanza, ¿sí? Nuevamente hay tiempo hasta hoy a las 12, 23:59 efectivamente, como dijo por ahí Sebastián. No hay problema, Sebastián, si no entregaste uno no pasa nada. Como les dijimos, arriba del 70% para aprobar a fin de año, así que eso les da la oportunidad de no poder hacer, aunque sea con 6, hasta 6 entregas pueden no cumplir y no hay problema. Se entrega el 9 y el 10, los que están en rojo, ¿sí? Los que están en rojo. ¿Sí? Yo ahora mismo ya subo el PowerPoint para que lo puedan realizar. Como verán, las clases hoy, o sea, hoy que vimos nuevo, muy pocas cosas vimos nuevas, vimos principalmente el if, o sea, estos 3 renglones son lo nuevo que vimos y profundizamos un poquito en esto, pero es muy poquito lo nuevo que vimos y la idea es que todas las clases avancemos poquito, pero que avancemos, ¿sí? Así que nada, todas las clases vamos a ver algo nuevo, así que traten de no perderse ninguna y todas las clases van a tener un ejercicio asociado justamente a lo nuevo, ¿bien? Antes que me olvide, este ejercicio que es del índice de masa corporal, no sé si tiene la fórmula. Si tiene la fórmula, el índice de masa corporal era el peso dividido la altura al cuadrado, ¿okay? Martín, bueno, lo mismo que le dije a Sebastián, creo, ¿no? Con que no entregues un ejercicio no pasa nada, lo importante es que sigas entregando los otros, así que tranquilos los que no pudieron entregar la clase pasada. A su vez, acá en el último slide tienen unos videos con ejercicios de estos temas que estuvimos viendo. Y también, no me acuerdo si lo dije la primera clase, pero lo repito por las dudas. Tengo el campus abierto en algún lado, parece que no. No tengo el campus abierto, pero ya mismo lo abro rápidamente. Les quiero mostrar algo. Profe, una pregunta mientras... Sí, obvio. Me apaba la pregunta. Pero cuando hacemos el code block y abrimos un proyecto, sí, el return 0, ¿eso hay que dejarlo igual? Sí, sí, tenés que dejarlo. Sí. ¿Usted no lo borra por algún momento? No, hay que dejarlo. Sí, como les puse en la primera clase, esto es el equivalente al fin algoritmo. Hay que dejarlo. Y todo esto es el equivalente al inicio algoritmo, así que también hay que dejarlo. Dentro de varias clases vamos a ver qué quiere decir y por qué es necesario. Pero sí, hay que dejarlo. ¿Sí? En este caso, como uno hace cosas muy simples, si lo borras seguramente funcione, ¿sí? Porque lo que estamos haciendo no, es muy simple. Pero cuando hagamos cosas más complicadas van a ver que al sacar esto se rompe todo, ¿sí? Sí, pero no lo saque nunca. Bueno, si entramos a nuestra aula, somos... ¿Quién somos? Este somos. En algún lugar, vayamos a ver dónde, acá, en hoja de ruta, tienen videos y material sobre todo lo que van a ver, donde no hace falta que se adelanten a los temas. De hecho, no me gusta para nada que se adelanten a los temas, prefiero que vayan siguiendo
el día a día, pero lo importante es que en cada unidad, por ejemplo acá en la unidad 1, tienen justamente videitos de la unidad 1, unidad 2, videos de la unidad 2. Y cuando avancemos más, unidad 3 ya tienen 4 videos de la unidad 3, unidad 4, 5 videos de la unidad 4, bueno, y así seguimos, ¿sí? Así que ahí tienen varios links de videos grabados, o sea, no les estoy hablando a ustedes, pero son útiles para ustedes, ¿sí? Sí, obvio, las materias que tengo en el campus. Doy clase de 11 materias, más todas las otras que quedan ahí guardadas, vayamos a ver por qué. Tengo como 1000 materias. Wow. Bueno, y eso ha sido todo por hoy. La semana que viene iniciamos con la unidad 2. De hecho, estamos terminando la unidad 2, ¿sí? La unidad 2 es esto, Q2 es unidad 2, y la unidad 2 simplemente tiene if, que ya lo vimos, y switch case, que eso no lo vimos. O sea, nos falta ver solamente el switch case, que es esto de acá. Pero la clase que viene terminamos la unidad 2 y arrancamos con la 3, ¿sí? La unidad 1 es definición de variables y esas cosas que ya vimos. Y unidad 2 es condiciones lógicas. La unidad 3, ahí sí ya nos quedamos varias clases. Por ahí 3 clases nos quedamos en la unidad número 3. Bien. Y bueno, eso ha sido todo por hoy de la parte teórica. Fue una clase relativamente corta, ¿sí? Pero nada, bueno, así que los voy dejando. Yo ahora les habilito todo en el campus, este PowerPoint y el espacio para que entreguen la tarea hasta las 12, ¿sí? Recuerden, ejercicio 9 y ejercicio 10, ¿sí? En el que tienen subido tienen marcado el 12, porque se lo pedí a otra comisión, pero ustedes tienen que entregar el 9 y el 10, ¿sí? No, Malena, no va a haber parcialitos, porque el año pasado yo tenía una chica que nos ayudaba a corregir. Este año no la tengo, y así todo el año pasado tampoco hacíamos a tiempo corregir todos los parcialitos todo el tiempo. Así que no hay parcialitos, simplemente estas entregas breves que yo las miro un ratito antes de la clase para ver en qué se equivocan y empezar la clase por ahí, pero no hay parcialitos. Lo que sí va a haber son 2 o 3 parciales, un trabajo grupal y algún oral breve para acreditar su identidad, nada más. Después vemos las fechas más adelante. Y bueno, ahora sí, no mucho más. Los dejo, los libero para que practiquen este ejercicio, el 9 y el 10, y que lo entreguen en medida que sea posible. Así que nada, muchas gracias por estar acá presentes y nos vemos el otro lunes. Hasta la semana que viene, suerte, que les vaya bien.